Hola, muy buenos días a todos. Estamos súper contentos de que estéis con nosotros. No nos para la luz, da igual que se nos vaya la luz. Seguimos. Pero bueno, lo primero que quería daros es la bienvenida a todos. Es un placer compartir este domingo con vosotros. Daros la bienvenida si es la primera vez que nos acompañáis, que estáis con nosotros. La verdad es que nuestra idea es que os sintáis como en casa. Y sabemos que es un domingo un poco atípico porque hay mucha gente que está de vacaciones, que va y que viene. Pero bueno, también el descanso es parte de la vida espiritual, ¿no? Así que tenemos también en mente a las personas que están de vacaciones. Estamos orando porque puedan descansar y su descanso esté siendo bueno. Y a la vez, como decimos, daros la bienvenida y desear que estéis pasando un buen tiempo con nosotros. Daros la bienvenida también a la serie Yo Soy, si es la primera vez que estáis siendo parte o que estáis escuchando. Como decimos, es un placer que podáis compartir con nosotros la serie. Y la verdad es que cuando se plantea la serie, siempre no y te piden que prediques, siempre está el nervio, el reto. Y algo muy interesante porque la peor pesadilla del novato, como digo yo, es que le digan, tienes un texto con 3 palabras. ¿No? Siempre uno dice, ¿cómo me acerco yo a un texto con solo 3 palabras? ¿Qué tendrá que decir? ¿No? Y siempre todos no sabemos el versículo más corto de la Biblia. Y Jesús lloró, ¡guau! Como me toca predicar eso un día. Pero si algo me ha sorprendido preparando y estudiando este texto, era la profundidad de conocimiento, de estudio que había detrás de todo y cada uno de los yo soy que estábamos viendo en la serie. Y algo en lo que pensaba, lo primero lo que me acercaba cuando pensaba en la serie, es que veía que en los yo soy lo que sea, que Jesús decía que era, encontraba un patrón muy interesante. Lo primero es que hay una personalidad, Jesús dice yo. Lo segundo es una identidad, Jesús dice soy. Y un concepto. Y me parece muy interesante siempre empezar por el concepto. Porque creo que hoy, que vamos a estudiar de esto, yo soy el camino, es interesante pensar cómo hay un montón de veces en las que ese concepto que estamos estudiando ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? Y pensaba, ¿qué es un camino? Seguramente, si le preguntamos a los niños más pequeños de la estación, pensarían que es una carretera, que es ese espacio por el que ellos han venido montados en el coche. Algunos en Twitter dirían que es lo que hace Óscar Puente y luego tuitea que ha acabado, aquí sí, durante la noche. Carretera nueva, Óscar Puente. Pero yendo de verdad a la raíz de la palabra, me parecía muy interesante acercarme a la RAE, ¿no? Acercarme al diccionario de la Real Academia Española. Y definía el camino de la siguiente manera, en sus 2 primeras acepciones, ¿vale? Me he quedado con las 2 primeras. Tierra hollada, por donde se transita habitualmente, esa sería una de las primeras. Y la segunda sería vía que se construye para transitar. No sé si estáis de acuerdo conmigo, son 2 conceptos bastante interesantes que podemos sacar, ¿no? En cambio, yo, si pienso como individuo, como Daniel, que es un camino, lo que me viene a la mente es esta foto, que nos van a pinchar aquí atrás, y ahora cuando la podáis ver, sé que se ve muy pequeña porque es mi fondo del móvil, ¿vale? Para que hagáis una idea. Pero es un pequeño camino en el que hay 3 individuos, uno de ellos yo, otro de ellos mi hermano y otro de ellos mi primo Josué. Y me encantaba porque cuando pensaba en eso, en qué es un camino, veía esta idea. ¿Y qué es lo que había detrás? Yo veía un camino en el que estoy transitando, en este caso con amigos, con personas que quiero, que a la vez es un camino que se fue desarrollando para que los hombres del campo fueran llevando a su ganado o fueran yendo a hacer su trabajo, ¿no? Sabemos que no era todo como ahora antes. Antes todo no iba, me meto en el coche, llego al coche y llego a la oficina. A la vez, era muy romántico saber que por ese camino mi abuelo había pasado hace 50 años y que era el camino que él hacía a veces para ir a hacer un trabajo, un mandado, un trueque, como se hacía antiguamente en el campo, ¿no? Pero antes de mi abuelo, siempre me gustaba pensar, y creo que es algo interesante de lo que también podemos reflexionar hoy, es añadir un extra de concepto a lo que es un camino. Y es que un camino antes era lo que vemos a los lados. Un camino antes no era más que una tierra salvaje en la que un día alguien transitó por primera vez. Y ese tránsito continuado y posterior es lo que abre un camino. No sé si habéis visto, hay un meme muy curioso, que habían hecho una urbanización en Estados Unidos preciosa y se veía una jardinera preciosa y había un vecino que para tirar la basura cruzaba por el césped. Cada vez que cruzaba al césped para tirar la basura, había una toma de estas típicas de cámara de seguridad y con los años había hecho su propio camino y los vecinos lo habían ensanchado porque también era más corto para ellos tirar la basura. Así que ese tío había abierto un camino donde antes no lo había, ¿no? Pero bueno, dejando esos conceptos que hemos tratado, ¿no? La vía de tránsito,
una tierra hollada por donde se transita habitualmente, me gustaría que nos acercáramos un poco al texto de hoy, ¿no? Y creo que ya podemos partir de la base de que más o menos ya hemos definido lo que es un camino, que es una vía, cómo se crea para el tránsito y para qué sirve, ¿no? Para conectar a dos cosas, para dar acceso a algo. Y si me acompañáis al texto de hoy, en Juan 14:6, dice así, Jesús les dijo, yo soy el camino, ¿vale? Sé que hay dos palabras más, pero hoy nos quedamos ahí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sabemos lo que dice, lo podemos ver, el camino, la verdad y la vida, pero como son conceptos muy amplios y que tienen tanta riqueza, vamos a estar tratándolos en domingos separados. Así que otro domingo alguien hablará de cada uno de los contextos que venían detrás. Pero yendo al principio otra vez, pensad en esta idea. Yo, personalidad, soy, identidad, camino, concepto. ¿Vale? Así que la idea que me nacía o que me resonaba cuando me acercaba al texto es la siguiente. Jesús es en identidad, en exclusividad y en forma la única manera que tenemos de acercarnos al Padre. Sobre estos puntos vamos a estar juntos hoy navegando, ¿vale? Así que empezamos con Jesús es en identidad la única manera de llegar al Padre. Esa primera parte del versículo dice yo soy. Y sabéis que normalmente nos acercamos en Parque intentamos acercarnos a la Biblia de una manera expositiva en la que nos acercamos al texto, lo escudriñamos, lo estudiamos. Y algo muy interesante cuando nos acercamos de esta manera al texto es que siempre es importante saber en qué contexto está pasando esta afirmación de Jesús, ¿no? Y por eso me parece tan importante que seamos conscientes de que esto está pasando en la última reunión que Jesús tiene con sus discípulos, la noche antes de su crucifixión. Jesús está intentando preparar a sus discípulos para todo lo que viene después. Y lo primero es que Jesús ya está empezando con esta afirmación con algo que recuerda y apunta a su divinidad. Y es que recordemos que el concepto yo soy, en el Antiguo Testamento, era la definición propia de Dios. Antes de la afirmación de Jesús hay un texto que también creo que lo podemos ver, si no voy a ir dando pinceladas, pero es interesante porque Jesús le está dejando a los discípulos muchas cosas. Le está dejando consuelo, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Le está dejando esperanza, voy a preparar lugar para vosotros. Le está dejando salvación, dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hay algo muy interesante. La última afirmación les deja dirección. Les dice, sabéis a dónde voy, ya sabéis el camino. Pero, siempre hay un pero, y sabemos que es súper interesante cómo aparece, ¿no? Aquí aparece una cosa y es una respuesta, pero Tomás es de los que responde como una pregunta. Tomás se acerca y le dice a Jesús, Señor, no sabemos dónde va. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y la figura de Tomás creo que va a ser un poco como nosotros dialogando con este texto, ¿no? Y es súper interesante porque esto es el final del tiempo de Jesús con los discípulos. O sea, estas personas ya habían experimentado y ya habían visto lo que Jesús hacía, ya habían conocido de la labor de Jesús. Pero aún algunos no se enteraban, aún algunos no entendían, ¿no? Y podemos o juzgarlo desde esa perspectiva o podemos ser honestos y reconocer que muchas veces también somos como Tomás. Nosotros individualmente a veces no discernimos ese camino tampoco. Y ya no solo el camino, sino tampoco el destino, que es una cosa muy interesante. Por eso, en esta primera parte del texto, algo que hay muy interesante es que aparte de que Jesús está haciendo una gran afirmación, es que Jesús está dando una gran respuesta a una gran pregunta por parte de Tomás. Y Tomás, como nosotros y como la humanidad, desde que tiene uso de razón, se ha estado haciendo esas preguntas. Desde que somos pequeños en el cole y llegamos a filosofía, ¿no? Una de las primeras preguntas que nos enseñan los profesores de filosofía es ¿quiénes somos? ¿A dónde venimos y a dónde vamos? ¿No es cierto? Esa es una pregunta que hemos escuchado todos en el cole. En cambio, Tomás viene a decir una cosa parecida. No sabemos a dónde va, ¿cómo sabemos el camino? Tomás está prácticamente preguntándose lo mismo que la humanidad se está haciendo desde el tiempo. Tomás no solo no conoce el destino, sino que tampoco no conoce la senda ni el camino. Y es algo muy interesante. Lo que tenemos claro y podemos ver es que Jesús, con la afirmación que está haciendo, está respondiendo no solo a una, sino a las dos preguntas. Pero como te decía, como Tomás, si somos honestos, creo que la humanidad tampoco está muy bien teniendo claro dónde está ni el camino ni el destino.
empecé con todo el tema de la preparación del texto y dije, sería interesante ver qué es lo que ha creído la humanidad, la historia, desde el principio. Cómo se acercaron a esta búsqueda del camino y del destino. Y me acerqué a quién sino al ChatGPT. Hazme un resumen de todas las cosmovisiones desde el inicio de la historia hasta hoy, ¿no? Y estuve viendo un montón de historias, profundicé en algunas, leí un poco. Pero mira, es muy interesante que desde los primeros filósofos en Grecia podemos ver gente como Platón que viene a decir que el camino es vivir en conocimiento y virtud y que el destino es liberar al alma. El hinduismo habla de trascender al ego y el karma como camino y el destino es unirte al absoluto. El Islam habla de someterse a Alá, cumplir los pilares del islamismo a cambio de una llegada al paraíso. O luego tenemos unos que son un poco más terribles, como Nietzsche, que dice, no hay camino ni hay destino. Lo mejor que puedes hacer es crear tu propio sentido. Y hay algo que era muy interesante, y es que en todas estas cosmovisiones hay algo en común. Todas piden al individuo o al grupo, porque hay algunas filosofías que son más grupales, pero en cambio siempre piden al grupo que haga cosas para poder llegar a un destino. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O directamente, como Nietzsche hemos dicho, te dan un final un poco catastrofista. En cambio, Jesús, con la afirmación esta que está haciendo aquí, hace un diagnóstico, que es muy interesante, profundo, de lo que es la problemática humana, de esa búsqueda de trascendencia, de lo superior, de lo divino. Y analiza y ve al ser humano como un ser que está herido, que está roto y que está separado de Dios y que está buscando también esa dirección y ese destino. Porque Jesús sabe que el ser humano también está buscando un camino que le lleve a algún sitio. Sin importar la cosmovisión, el hombre está buscando eso, su propia idea, su propio concepto de Dios, o de lo que él pueda definir como Dios desde su perspectiva, de lo elevado. Lo que pasa es que hay una cosa que cuando estudias todas las cosmovisiones es común y si estudias el cristianismo es completamente diferente. Nadie dice yo soy el camino. Todas las cosmovisiones te dicen el camino es ese. Tienes que ir por aquí. Pero Jesús viene a decir algo que no dice nadie y que es súper interesante. Yo soy el camino. Y es algo muy interesante, porque cuando pensamos en esta idea vemos que es que Dios, siendo el destino, como dice la afirmación de Jesús, se acerca al hombre y le está ofreciendo un camino. Dice C.S. Lewis en el Mero Cristianismo, históricamente muchos dicen, esta es la verdad del universo. Este es el camino que debe de seguir. Sin embargo, Jesús es el único que se define a sí mismo como camino. Repito, históricamente muchos dicen, esta es la verdad sobre el universo. Este es el camino que debe seguir. Sin embargo, Jesús es el único que se define a sí mismo como un camino. Soy bastante más tonto que Lewis, no hay que tampoco hacer muchas pruebas de IQ como hacen ahora los chavales, pero si hay algo que yo podría añadir a la afirmación es que también Jesús se está ofreciendo como camino. No solo lo es, sino que también se está ofreciendo. Por eso creo que este mensaje o este texto que Jesús está lanzando, esta afirmación tan importante, es tan importante que la escuche todo ser humano. ¿Por qué? Porque creo que cualquier persona que lee y escucha estas palabras de Jesús entenderá que en medio de tantas filosofías, de tantas cosmovisiones, de tantos pensamientos que nos están ofreciendo un camino que podemos seguir, Jesús se define como la senda que nos lleva directamente al Padre. Dios se ha enviado a Jesús para poder acercarse a nosotros y para que tengamos una vía para llegar a Él. Jesús es, en identidad, la única manera de llegar al Padre. ¿Conmigo? Vamos por el segundo. El segundo es, Jesús es, en exclusividad, la única manera de llegar al Padre. En el texto, en Juan 6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. Si pudiera, pondría en negrita, subrayar el él, porque también es muy revelador, ¿no? Jesús es el camino que nos lleva a Dios y lo es en exclusiva. A Dios solo se llega por la vía de Jesús, no hay otra forma. Y algo muy interesante, y es que siempre hemos sabido, los cristianos siempre se nos dice desde pequeños, ¿no? que la Biblia está escrita con mimo, que cada palabra está elegida con intención, que la Biblia incluso es inspirada por Dios directamente. Y por eso si hay algo clave en esta afirmación, no es solo el hecho de que Jesús diga que es el camino, sino que afirme que es Él, el único
camino. Hemos pasado súper breve por algunas cosmovisiones, por algunas formas, creencias. Algunas son clásicas y nos suenan a muy lejanas, y hay otras que quizás son más modernas. Y mira, es súper interesante porque si estás un poco en redes sociales y ves un poco dónde está buscando su camino, la juventud, en 2025 hay una barbaridad de chavales que aún se la pasan leyendo el horóscopo. Hay un montón de chavales que piensan, que a la vez si me preguntas creo que es bastante frustrante, que todo está escrito en las estrellas y que un poco casi que hay que frustrarse, a que lo que te ha tocado, te ha tocado. Si te ha tocado Capricornio, pues ya sabes con quién te puedes casar, con ascendente de no sé cuánto, no sé cómo funciona el sistema. Y bueno, a veces podemos un poco, desde la superioridad, casi ser un poco soberbios con ese pensamiento. Pero luego incluso, si miras entre los chavales, también está la línea, los chavales me refiero más en las figuras masculinas, el estoicismo es ahora de nuevo un pilar clave. Los chavales están acercando a esa perspectiva y a esa interpretación de la vida y pensamos, suena romántico, es antiguo, pero estamos igual que hace 2000 años. Estamos siempre buscando ese camino. O si no, ya tenemos los que han creado, por de otra forma, otro camino diferente, ¿no? Hay algunos que entienden que la vida es lo que hay, que esto es lo que vivimos, que no hay más allá, y limitan a vivir este caminito para ellos más corto, ¿no? Pues en el cuidado, que puede ser el deporte, en el entretenimiento, los viajes, los hobbies, o en el conocimiento, en la lectura, en los estudios, pero sin mucho más allá. Y ojo, tampoco quiero ser como súper crítico, creo que también hay ideas o hay cosas que son buenas en algunos de estos pensamientos. Creo que hay cosas que podemos aplicar. Pero hay un texto que me gustó mucho en el texto de Proverbios, que viene a decir, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es el camino de muerte. Y es interesante cuando te pones a buscar todos los textos que hay con la palabra camino en la Biblia, y cuando veía decía, si de verdad, o sea, aunque haya ideas buenas en estas cosas que estamos viendo, si nuestro camino está en eso y nos estamos enfocando en eso como el camino en mayúscula, chicos, el destino es muerte. Lo siento, está bien el deporte, pero si tu vida o tu camino está basado en eso, el camino te lleva a muerte. En cambio, Jesús dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Y soy absolutamente consciente, ¿no?, que en pleno posmodernismo, como el que estamos viviendo, decir Jesús es el único camino es absolutamente correcto, es políticamente incorrecto, ¿no? Vivimos en esa realidad en la que todo es verdad y nada es verdad. Tú ten tu camino, yo tengo el mío, yo te respeto y tú me respetas. Y a veces eso, pensamos, ¿no?, que eso es como un poco desde una perspectiva un poco narcisista y posmodernista, pensamos, vale, es que esto es fruto de ahora. Esto es porque vivimos en una etapa en la que ya somos seres humanos muy desarrollados, tenemos mucha filosofía, pero la realidad es que cuando te acercas a la palabra te das cuenta de que no es cierto. O sea, estamos absolutamente equivocados. Algo muy interesante es que el propio Pablo, ya en el siglo I, tiene que amonestar a otras cosmovisiones porque se parecen al cristianismo y tiene que venir a decir, chicos, nada que no esté predicando a Jesús, su crucifixión y su resurrección, no es cristianismo. O sea, todos los caminos nos llevan al mismo sitio. Lo mismo que estamos viendo hoy. Escuchamos eso de, no es que se parece, no es que todos los dioses... Sabemos que no es verdad. Y me pareció muy interesante, leía a N.T. Wright, que es un experto del Nuevo Testamento, un teólogo británico, y él es una persona que está súper especializada en el Nuevo Testamento. Y cuando estamos viendo su estudio, él dice que ya hay un montón de cosmovisiones que aparecen justo en este momento, justo poco después de la resurrección de Jesús, ¿no? Pero dice, pero es que hay algo que es clave que los cristianos tienen que entender, y es que su cosmovisión es única y está claramente delimitada. Y encontrándonos ante esta cosmovisión que es tan exclusiva, ante esta declaración de Jesús, que es completamente excluyente, yo soy el camino, no hay más. Me parecía también muy importante, a la luz de lo que hemos visto, que tengamos unos pocos de enunciados sobre los que nos definimos como creyentes. También creo que es importante que reflexionemos. Y que quede claro, no soy apologeta, ni quiero entrar a una exposición explícitamente apologética, ¿no? Pero creo que hay pilares que son importantes que los cristianos también tengamos presentes en nuestra vida a la hora de entender
por qué tenemos que defender a Jesús como el único camino, ¿no? Y una es que el pilar de nuestra fe, sabemos que todo lo que creemos se basa en la vida y en la resurrección de Jesús. Son cosas que están probadas históricamente. O sea, hay evidencias históricas de que Jesús de Nazaret existió en tiempo y forma tal y cual está descrito en los evangelios. Cuando éramos pequeños, hace 20 años, bueno, cuando éramos pequeños algunos, hace 20 años, recuerdo que había un tono de burla acerca, que tú crees que Jesús existió, qué gracioso. Ahora ya no es un debate. Figuras como Julio César tienen menos evidencia de citas históricas que el propio Jesús. Entonces, lo primero que me gusta que tengamos claro también los cristianos, que a veces somos un poco, nos hacemos pequeñitos, es tenemos más que de sobra evidencia de que Jesús existió. Lo segundo es, no solo en Jesús, sino que también tenemos evidencias sociales que hablan de que los seguidores de Jesús, una vez llegó la resurrección de Jesús, eran personas que cambiaron completamente en cuanto entendieron y abrazaron el mensaje de Jesús. Hoy en día, evidentemente, el mensaje de cuidar al extranjero, de la defensa de la mujer, es algo que ya está en la agenda incluso política, está en la mesa. Pero en aquel periodo, los cristianos fueron los primeros grupos sociales que empezaron a tratar de manera diferente a los esclavos, que empezaron a dignificar la figura de la mujer, hasta el punto de que les hacía ser llamados de otra manera. Casualmente, los del camino. No tiene que ver con este tema, pero me parecía algo muy curioso. Y otra cosa muy interesante es la autodefinición del propio Jesús. O sea, si nosotros creemos en Jesús, siendo quien dice ser, que Jesús lo diga, es más que suficiente. Y volviendo a Wright, a este teólogo, tenía 3 afirmaciones que las voy a parafrasear, no las voy ni a adornar. Me gustaba como la decía. Dice, lo arrogante no es la afirmación en sí de que Jesús sea el único camino, sino usar esa afirmación como arma para juzgar y excluir. La afirmación de Jesús no es un privilegio cristiano, sino que es una invitación universal y abierta a todo el que quiera aceptarle. Dios ha abierto el camino en Jesús y nadie queda fuera, ni por nacionalidad, ni por cultura, ni por clase. Pero que quede claro que ese camino tiene un nombre y una historia, que es Jesús. Y la tercera, que es la que además todos podéis responder, es que, mire, si somos honestos, todos lo hemos probado de otra forma y no acaba funcionando. Y también somos conscientes de que un buen testimonio personal también es una buena evidencia para poder comprobar esto. Y de ahí tengo unas aplicaciones que son para nosotros. Lo primero es que creo que me parece que es muy importante que también los cristianos asumamos la responsabilidad de conocer y de profundizar la palabra. ¿Cómo vamos a saber si estamos en el camino de Jesús o en uno que se le parece? Si no tenemos el conocimiento y el compromiso con la propia palabra de Dios. Así que los que nos definimos como cristianos creo que tenemos que asegurarnos de que nuestra fe está basada, centrada y cimentada en Jesús, su crucifixión y su resurrección. En segundo punto, vamos a quitarnos el complejito. Vamos a quitarnos ese complejito que a veces tenemos un poco, ¿no? Y es que es un poco contradictorio que se nos diga que los cristianos hemos asumido el camino fácil. Muchas veces es para decirle a algunos, tío, pásate al cristianismo y ya me cuenta luego si es fácil o no es fácil. No es una muleta. Y creo que es muy importante que también lo interioricemos. El cristiano va a enfrentar un camino que es absolutamente diferente y que lo ha sido siempre históricamente, socialmente y humanamente. Y si no, podemos pensar en la persecución, en lo que supone vivir conforme a los valores del cristianismo o lo incómodo que es muchas veces ser cristiano. Así que seguir el camino de Jesús te lo va a exigir todo, pero a la vez te está devolviendo todo en mayúsculas. Y como no, las evidencias también que hemos hablado creo que también son importantes. Y Jesús no es solo el único camino, Jesús no solo es el único personaje de la historia que se define como el camino, no hay nadie más que se define como eso, sino que a la vez podemos ver, y está siendo interesante poder verlo en esta propia serie, Jesús no cae en contradicciones. Y me parece que también es algo interesante y que tenemos que considerar cuando estamos pensando en esto, ¿no? Como venía diciendo, dice, todos los seres humanos estamos buscando trascendencia y todos tenemos ese deseo, esa búsqueda, ¿no? Antonio Machado decía, cómo no iba a citarlo hoy, ¿no? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Poéticamente y literariamente está bien, es bonito, es hermoso, no voy a decir yo que no,
Pero si conocemos a Jesús, tenemos plenamente conscientes de que caminantes sí que hay camino y que lo que hay que hacer es el camino que ya se ha andado. Porque Jesús lo ha hecho visible y también lo ha hecho para que podamos seguirlo. En tercer lugar, Jesús es, en forma, la única manera de llegar al Padre. Como decía, como tenía un texto tan corto, venía con esa duda de cómo me acerco a las partes o a los enunciados que podemos sacar del texto, ¿no? Pero cuando llegaba a esta parte, creía que era muy importante separar el él del camino, porque la parte del texto que viene después también hace referencia a esa exclusividad, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí, él y el nadie. Y que en separado pensemos en el concepto del camino, como decía. Hoy en día, ¿no?, el camino está mencionado o está definido como un proceso vital. De hecho, se usa, ¿no? Cada uno tiene su camino, cada uno está buscando su camino. Sin embargo, el camino como concepto también es una idea que, bíblicamente hablando, y si profundizamos en la Biblia, tiene un montón de profundidad y que tiene muchísimas implicaciones. Evidentemente, cuando Jesús está afirmando y definiendo como yo soy el camino, no estamos pensando en Jesús como ese camino que hemos visto en una foto, ¿no? Como ese concepto de carretero, no como un elemento inanimado, sino que Jesús se está definiendo como el camino, como la única forma. Y cuando buscamos en el Antiguo Testamento y nos acercamos, ya es muy interesante ver cómo desde que el ser humano es creado, ya existe esa idea, existe ese concepto de estar cerca de Dios. No sé si lo habéis pensado, pero ya Adán y Eva, en el propio jardín del Edén, escuchaban de manera audible y caminaban con Dios de manera cercana por el huerto. O sea, históricamente, el ser humano ya venía de fábrica, como podríamos decir, destinado a tener ese tipo de conexión, ese tipo de profundidad con Dios. Pero todos sabemos, entre el pecado, Adán y Eva, desde el primer lugar, su respuesta casualmente es esconderse, es separarse físicamente de Dios, y se abre esa brecha que ya genera esa separación que impide que caminen con Dios. Y la perspectiva, a veces cuando vemos el pasaje, desde esta perspectiva, también es un poco catastrofista. A veces pensamos que lo que está pasando justo después de aquí es que hay un castigo y que todo ya se nubla. Pero si vemos la historia y si la pasamos con el filtro de este concepto del camino, nos damos cuenta desde el momento en el que Adán y Eva son expulsados, ya está apareciendo el plan de restauración de Dios y el plan y la idea de Dios de volver a tener esa conexión directa con el ser humano. Y por eso ya desde el principio Dios establece pactos que permiten al hombre acercarse de Él de diferentes maneras y también dependiendo de su contexto, ¿no? Evidentemente Dios requería obediencia, pero sabemos que Dios también requería sacrificio ante el pecado. Sabemos que el templo era un lugar físico en el que podía estar con Dios. Y a la vez también tenemos ese pueblo, ¿no?, como podemos ver en todo el Antiguo Testamento, que está constantemente rebelándose con Dios porque el camino y el destino no le encajan. Otra vez nosotros hoy en día. Y cuando siguen navegando el Antiguo Testamento, qué interesante es cuando vemos personajes como Noé, como Enoc, que directamente son descritos como caminaron con Dios. Y no debería de ser algo completamente normal, porque si no lo hubiéramos leído en más textos, ¿no? Pero es curioso como en medio de ese mundo que estaba completamente roto, que estaba completamente caído, ya tenemos ejemplos como Enoc o Noé que caminaron con Dios. Y cómo no, ese simbolismo que tenemos en el Antiguo Testamento, desde aquí también agradecer a las profesoras de Guambalán, de la estación, el trabajo que hacen desde pequeños, que ya nos están enseñando, ¿no? Y recuerdo como de pequeño me encantaba, ¿no?, la historia de Moisés y el Éxodo. Y en cierta forma ya vemos ahí esa figura que está dirigiendo al pueblo a una promesa por un camino. Moisés está llevando a la tierra prometida, que es el destino del pueblo, a través de un camino, que es el desierto. Y es curioso cómo Dios provee de herramientas como esa nube, como esa lengua de fuego, que le sirven de guía, pero que a la vez les guían hacia esa promesa. O cómo podemos no pensar en David, cuando en los Salmos no está diciendo, Dios mío, no se vaya tu presencia, cuando está
enunciando eso, la evidencia es que la presencia de Dios ha estado ahí y no quiere que se marche. O cómo no hablar de esos salmos, los que quiere habitar en la casa de Jehová todos los días de su vida. En cambio, cuando llegamos a Jesús, estamos viendo ya directamente el culmen de esta promesa, ¿no? Jesús viene a guiar al pueblo hacia la comunión definitiva con Dios, hacia la comunión plena y hacia esa nueva tierra prometida, ¿no? Habrá un nuevo cielo, habrá una nueva creación. Sabemos que Jesús es el nuevo templo donde podemos experimentar siempre la presencia de Dios. Y pasamos de esa mentalidad judía, ¿no? Donde el camino pasaba por el templo, a que de repente Jesús viene a ser el punto de encuentro entre la humanidad y Dios. Y mira, cuando nos acercamos ya sí a Jesús y al Nuevo Testamento, hay un montón de versículos que me han parecido súper llamativos. El mismo libro de Mateo, si lo empezamos desde el principio, vemos que en el primer capítulo tenemos la genealogía de Jesús. Es muy importante porque ya nos empieza a ver cómo esa descendencia viene a cumplir primeras profecías, pero a la vez, en el segundo capítulo tenemos ese nacimiento que ya también apunta al futuro con esos regalos y los señales que vieron los magos, pero en cambio en el capítulo 3 comienza de la siguiente forma. Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Justo después ya tenemos esa historia en la que Jesús directamente estaba pasando a ser bautizado, ¿no? Y me resonaba: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Sabemos que en el siguiente capítulo Jesús es tentado y empieza su ministerio de Jesús. En Mateo 4:17 ya podemos escuchar: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Me pareció increíble cuando lo profundizaba. Jesús está repitiendo el mensaje de Juan, pero ya esta vez está diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Y que el que anunciaba Isaías ya está aquí. En cierta forma, es decir, ya no hay que preparar el camino, porque el camino ya se está acercando. Y un elemento interesante es: ¿habéis pensado cómo Jesús llamaba a sus discípulos? Les decía: sígueme. El camino se sigue. Así que, si algo podemos tener claro también de esta afirmación es que la venida de Jesús es la respuesta definitiva a esta problemática humana. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? El hombre ya no necesita seguir esos caminos que no llevan a ningún sitio, porque Jesús ha venido a ofrecerse y a reconocerse como el único camino para llegar a Dios. John Piper tiene una cita en la que afirma: Jesús y el Evangelio no son solo una simple vía para llegar al cielo, sino que son un camino a Dios mismo. ¿Os acordáis la foto que os he enseñado antes, cierto? Esa senda yo la pude caminar porque antes mi abuelo la caminó. Pero mi abuelo pudo caminarla antes porque alguien, algún día, decidió por primera vez transitar esa senda. Y esa historia, con mayúsculas, es la historia de Jesús. Es Jesús que sería el único que tendría la capacidad de abrir el camino a transitar. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios directamente acercándose al hombre. Jesús es esa primera persona que transita una senda que no existe para crear ese camino. Y lo hace para que los que vengamos después tengamos la posibilidad de encontrarlo y de seguirlo. Nadie viene al Padre sino por mí. El cristianismo y la definición de Jesús es la única cosmovisión que tiene un camino que está confirmado, personificado y definido hacia Dios mismo. Y ese camino también sabemos que nos lleva a una promesa de restauración, de resurrección y de una tierra prometida. Un Edén 2.0, podríamos decir. Sabemos que todos y cada uno de nosotros estamos buscando un camino y también sabemos que en esa búsqueda de camino muchas veces estamos buscando en caminitos. El verdadero deseo es que podamos de verdad buscar y seguir el camino. Como podemos ver hoy, como hemos estudiado en el texto de hoy,
el camino mismo ha sido revelado. Y no solo que se ha revelado, sino de que de manera clara ya te está diciendo a dónde te va a llevar. Y la pregunta que nos hace el texto a nosotros es, ¿qué camino quieres seguir tú? ¿Cuál es el camino que tú de manera personal e independiente quieres seguir? Jesús les dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es en identidad, en exclusividad y en forma la única manera que tenemos de llegar al Padre. Jesús es absolutamente revolucionario porque viene a definirse a sí mismo como algo que nadie más no solo no ha hecho, sino que no podría hacer. Jesús viene a definirse como el único camino hacia Dios. Algo lo que pensaba es, Jesús camina como hombre, el único camino que solo Dios podría transitar. Y el hecho de que lo haga como hombre nos ayuda a que lo comprendamos, pero también a que podamos seguirlo. Pero como hacían esa alegoría del camino, es importante entender que si Jesús no hubiera abierto ese camino, ninguno otro podría haberlo hecho. Jesús viene a decirte, conóceme y conocerás a Dios. Ya no es necesario que pases por el templo, ya no tienes que hacer esos sacrificios, pero sí es importante que me conozcas, que sepas quién soy y que creas también en el sacrificio que hice por ti. Y eso tiene implicaciones. Y las implicaciones son que creas en la dirección y en la senda a la que lleva ese camino. Más adelante, Pedro y Juan dirán en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa frase que también mencionaba antes, ¿no? Cada uno necesita buscar y necesita encontrar su camino. No. El camino está aquí, el camino se ha mostrado, el camino se ha definido y el camino te está invitando. Como decía Wright, el camino hace una oferta que es válida absolutamente para todos. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta a este ofrecimiento, a esta oferta que hace Jesús, ¿no? Y ojo, esta pregunta es para todos. ¿Estamos los cristianos andando el camino de Jesús? ¿Estamos dando uno que se le parece? A la persona que quizá viene de visita, viene acompañando a alguien y está en esa búsqueda, ¿qué camino estás hoy en día andando? ¿Y a dónde te está llevando? ¿Podemos seguir pegando cabezazos contra la pared, intentando crear nuestro propio camino? ¿Podemos intentar seguir buscando o crear la salvación por nosotros mismos? ¿O podemos seguir el camino que Jesús mismo creó, transitó y que nos invita a seguir? Y es por eso siempre os digo, las ofertas de Jesús son muy interesantes porque es que exigen una respuesta. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Podemos hacer como esos discípulos que escuchan, sígueme, cogen y se levantan. O tenemos el ejemplo de ese joven rico que también fue invitado y declinó ese seguimiento. Lo único que te puedo decir es que si algo vemos es que la oferta que aceptaron los discípulos cambió su vida para siempre y cambió la historia para siempre. Y de la misma forma puedo decirte que también cambió nuestra historia para siempre. Así que solamente me gustaría que cerráramos este tiempo orando. Me gustaría que, si estás en esa búsqueda del camino y quieres compartir dónde estás, puedes hablar conmigo o con quien quiera del equipo. Pero sí me parece que es muy importante que seamos conscientes de que Jesús ha venido a definirse como el camino y que Jesús quiere llevarnos directamente hacia el Padre. Así que oramos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, queremos darte gracias por todo eso yo soy, todas esas afirmaciones que tú haces, Señor, y queremos darte gracias porque como estamos viendo a lo largo de la serie, tú dices cosas que nadie más
podía decir. Quiero darte las gracias, Señor, porque tú también nos ofreciste a Jesús y abriste un camino directamente para que pudiéramos conocerte y acercarnos a ti. Te pido, Señor, que tú puedas revelar y traer esta verdad a nuestras vidas, que puedas hacernos seguir el camino, Señor. Y gracias porque también tenemos la certeza y podemos descansar confiados en que sin ti no podemos llegar al Padre. Gracias, Señor, te damos por tu mensaje. En tu nombre, amén.